Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo. Le damos las gracias al Boreolam porque nos permite un día más de vida y una oportunidad más para seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Torá. En esta oportunidad estaremos comenzando el mes de Tishrei, mes de arrepentimiento, mes de comienzo, y vamos a ver todo lo que nos depara este maravilloso mes. Así que comenzamos. Pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. El mes de Tishrei. El mes de Tishrei tiene 3 nombres: HaJodesh HaShevi'i, el séptimo mes, Vaikra 23-24, Yerach HaEtanim, el mes de los fuertes, Melachim Aleph 8:2 y Tishrei, el nombre que comenzó a utilizarse luego del exilio babilónico. La Torá se refiere al mes de Tishrei como el séptimo mes, ya que es el séptimo basándose en la cuenta que comienza a partir del mes de Nisán. La tradición judía atribuye un significado y valor especial al hecho de ocupar el séptimo lugar. Nuestros sabios escriben: todos los séptimos son preciados en el cielo. En la cuenta de las generaciones, la séptima a partir de Adán fue la más preciada, ya que fue la generación de Hanoch, sobre quien expresa el versículo en Bereshit 5:22, y Hanoch caminó con Dios. Entre nuestros antepasados, el séptimo fue el más agraciado, ya que Moshe fue la séptima generación a partir de Abraham, y acerca de él declara el versículo en Shemot 19:20, y Moshe ascendió a Hashem. Entre los hijos de Yishai, David, el séptimo hijo, fue el más favorecido. Entre los reyes, Asa, quien gobernó después de Shaul, Mefiboshet, David, Shlomo, Rehabán y Abía, fue el más apreciado, como declara el versículo en Divrei Hayamim Bet 14:10, y Asa llamó a Hashem su Señor, y obtuvo respuesta mucho más rápido que sus predecesores. También el tiempo es santificado en grupos de 7, como encontramos en Bereshit 2:3. Y Elohim bendijo el séptimo día, el séptimo año Shemitah es santificado, y 7 ciclos de 7 años son coronados por un año de jubileo Yobel. Y entre los meses, el séptimo mes, el mes de Tishrei, es el más preciado, Yalkut Shimoni Yitro 276. Este mes ha sido dotado de más misbot, preceptos, que cualquier otro, y no existe ninguno que esté colmado con una abundancia semejante de días festivos y ceremonias. En la tierra de Israel, Tishrei también corresponde a la estación de la cosecha, la época en la que el pueblo judío es testigo de la gracia material con la cual Dios lo bendice. Nuestros sabios señalan que se hace referencia a estas características del mes de Tishrei, el séptimo mes, por la similitud que existe entre la palabra Sheva, 7, y Sova, saciedad y abundancia. En los escritos de los profetas se hace alusión al mes de Tishrei como Yerach HaEtanim, el mes de los fuertes, como expresa el versículo Melachim Aleph 8:2. Y todos los hombres del pueblo de Israel se congregaron ante el rey Shlomo en la festividad de Yerach HaEtanim, que es el séptimo mes. Nuestros sabios explicaron que el mes recibió el nombre de Yerach HaEtanim
porque Abraham, Isaac y Jacob, pilares de la fortaleza del mundo, nacieron durante el mes de Tishrei. El primero de Tishrei. A pesar de que Tishrei es el séptimo mes, hoy en día es contado como el primer mes en el calendario judío. Leemos en la Mishnah Rosh Hashanah 1:1. El primero de Tishrei es el comienzo del año en lo que se refiere a el cálculo de los años, el ciclo de Shemitah, el ciclo de Yovel, la plantación de árboles y los productos agrícolas. El cálculo del ciclo de Shemitah y el ciclo de Yovel con el comienzo del mes de Tishrei en un año de Shemitah, el séptimo año sabático, o Yovel, el 50º año de jubileo. La Torá prohíbe arar o sembrar y plantar en la tierra de Israel. Para la plantación de árboles, el producto de los árboles frutales está prohibido durante los 3 primeros años posteriores a la plantación del mismo y se denomina orlá. El fruto que crece en el 4º año se denomina neta rebai. Y en la época del Beit HaMikdash, el gran templo de Jerusalén, debía ser consumido dentro de la ciudad de Jerusalén o intercambiado por dinero que se utilizaba para comprar alimento para comer allí. En nuestros días el fruto es rescatado con dinero, ya que se rige por las mismas leyes que el Maaser Sheni, el segundo diezmo. Si un árbol fue plantado más de 44 días antes del primero de Tishrei, ese día marca el comienzo del segundo año de vida del árbol para el cálculo de orlá y neta rebai. Pero si fue plantado menos de 44 días antes del primero de Tishrei, el período hasta Tishrei no se considera un año. 30 días de un año y no menos se consideran un año a estos efectos. Luego se necesitan 14 días más para que el árbol eche raíces y se arraigue bien en la tierra. Para los productos agrícolas, el primero de Tishrei es considerado el comienzo del año en lo que se refiere a la separación de la terumá, la ofrenda para el sacerdote y el maaser, el diezmo. De la producción agrícola, no se puede separar el diezmo de la producción obtenida en un año con la intención de cumplir la obligación correspondiente a la producción de un año anterior o posterior. Por lo tanto, se debe separar la trumá y el maaser de la producción cosechada antes del primero de Tishrei por separado y no junto con la cosechada luego del primero de Tishrei. Día de ocultación. Rosh Hashanah, el primer día de Tishrei, es llamado en las Escrituras día de ocultación, como expresa el versículo en el Teilín 81:4. Haced sonar el shofar en el nuevo mes, el momento de ocultación de nuestro día festivo. Todo lo vinculado a Rosh Hashanah tiene un elemento de ocultación. El Talmud Betzá 16b dice: haced sonar el shofar en el nuevo mes, el momento de ocultación. ¿Qué festividad tiene lugar cuando la luna nueva todavía está oculta? Rosh Hashanah. Todas las otras festividades judías ocurren cerca o durante del período de la luna llena, a mediados del mes hebreo, mientras que Rosh Hashanah lo hace cuando la luna está oculta. ¿Cuál es el significado de esto? El pueblo judío se compara a la luna y ésta está radiante en las festividades, pero en Rosh Hashanah disminuye su esplendor y oculta su grandeza ante el estremecimiento del día del juicio. Del mismo modo, Dios oculta los pecados del pueblo judío
y le concede su perdón. Pesiktá Rabatí 40. El carácter mismo de día de juicio del 1 de Tishrei está asimismo oculto y no es mencionado explícitamente en la Torá. La razón de ello es enseñar que el hombre debe preocuparse por sus pecados durante todo el año y no postergar su arrepentimiento hasta Rosh Hashanah. Este elemento de ocultación encuentra expresión también en nuestra costumbre de no recitar la bendición del nuevo mes en el Shabbat anterior al 1 de Tishrei. De ese modo ocultamos al Satán la inminencia del día del juicio a fin de que no pueda venir y acusar al pueblo de Israel por sus pecados. Día de comienzos. El 1 de Tishrei completó Dios toda la obra de su creación, pues en este creó al hombre según la opinión de Rabbi Eliezer, Rosh Hashanah 11a, quien sostiene que el mundo fue creado en el mes de Tishrei. Según Rabbi Eliezer, fue este día el día en que Noaj abrió la cubierta del arca y vio un nuevo mundo. Según Rabbi Eliezer, todos los patriarcas que representan el comienzo del mundo, luego de los pecados de las generaciones precedentes, nacieron durante el mes de Tishrei. En Rosh Hashanah fueron recordadas por Dios con la promesa de hijos Zara, Rachel y Haná, pues hasta entonces eran estériles. Yosef fue liberado en Rosh Hashanah de la prisión egipcia, donde había permanecido durante 12 años, y a partir de entonces su luz comenzó a brillar. En Rosh Hashanah cesó la esclavitud de nuestros antepasados en Egipto y comenzó la redención. En Rosh Hashanah se congregaron en Jerusalén los retornantes del exilio babilónico para traer ofrendas sobre el altar y comenzaron sus donativos para la construcción del segundo gran templo. En Rosh Hashanah fue creado Adán, en la primera hora del día. Dios pensó en crear al hombre en la segunda. Lo consultó con los ángeles servidores. En la tercera juntó el polvo a partir del cual formaría al hombre. En la cuarta lo preparó. En la quinta lo formó. En la sexta puso al hombre de pie. En la séptima le insufló el alma. En la octava lo introdujo en el paraíso, Gan Edén. En la novena Dios le ordenó no comer del árbol del conocimiento. En la hora décima el hombre desobedeció este mandamiento. En la hora 11 fue juzgado. En la hora 12 Dios lo perdonó. Le dijo: tú eres una señal para tus hijos, así como tú fuiste traído ante mí para ser juzgado y resultaste perdonado, del mismo modo tus hijos estarán destinados a presentarse ante mí en este día para ser juzgados y también serán perdonados. Pesiktá de Rab Kahaná. Los 2 días de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es observado como una festividad de 2 días, el 1 y 2 de Tishrei, aunque la Torá ordena solo un día, como dice el versículo en Vaikra 23-24, y en el 7º mes, el 1 día del mes, lo guardarás y suspenderás toda clase de trabajo en este día, un día de recuerdo del sonido del shofar. El 1 día de Rosh Hashanah solo puede coincidir con lunes, martes, jueves o sábado. Esta norma es una ordenanza de nuestros sabios para que Yom Kippur no caiga viernes o domingo, ni Hoshana Rabbah en Shabbat.
El Talmud Yerushalmi Eruvin 3.9 señala que la celebración de Rosh Hashanah durante 2 días fue instituida por los primeros profetas por la siguiente razón. Durante su época, la consagración de los meses dependía del testimonio de testigos que hubieran visto la luna nueva en la noche siguiente al día 29 del mes de Elul. El tribunal consagraba el día como primero de Tishrei, basándose en la posibilidad de que los testigos podrían venir ese día y testificar que habían visto la luna nueva, estableciendo así retroactivamente Rosh Hashanah en ese día. Si los testigos en efecto aparecían, se santificaba ese día, y el siguiente era un día normal, el dote Tishrei. Pero si no aparecían el día siguiente, era Rosh Hashanah, y retroactivamente el día anterior que el tribunal había consagrado pasaba a ser un día laborable. Ahora bien, para evitar que el pueblo tratara al primer día sin demasiada importancia, ya que la condición de santidad o de jornada laborable dependía de la aparición de testigos durante el curso del día, los profetas decretaron que la celebración de Rosh Hashanah se extendiera durante 2 días, con la prohibición de trabajar, la obligación de hacer sonar el shofar y el recitado de plegarias festivas en ambos días. Los 2 días de celebración de Rosh Hashanah son denominados Yomá Arichtá, un día largo, es decir, las 48 horas de observancia de Rosh Hashanah son consideradas como un único día prolongado. Ambos días son definitivamente santificados, a diferencia del segundo día de las festividades celebrado en la diáspora, cuya santidad está fundada en la duda. En cuanto a la preparación de cosas de un día para el otro, sin embargo, se consideran como 2 días separados, y es por eso que no se puede preparar comida durante el primer día para el segundo. Maimónides Ilhot Kiddush HaJodesh 5, 7 y 8 escribe: la festividad de Rosh Hashanah en la época en que el calendario se fijaba según el testimonio era celebrada durante 2 días por la mayoría de los residentes en la tierra de Israel, porque dudaban cuándo comenzaba la festividad, al no saber cuándo había fijado el tribunal el nuevo mes, ya que los agentes del tribunal no salían en un día festivo. Es decir, dado que Rosh Hashanah es la única festividad que se celebra el primer día del mes, no existían los medios para informar a aquellos que vivían fuera de Jerusalén que el tribunal había aceptado el testimonio que establecía que se había visto la luna nueva en Tishrei. Una vez que se fijaba el mes, comenzaba Rosh Hashanah, y los agentes del tribunal quedaban imposibilitados de informar al pueblo al no poder viajar en un día festivo. Además, incluso en Jerusalén, sede del tribunal, se celebraban en general 2 días de Rosh Hashanah, aunque los testigos no hicieran su aparición en ningún momento durante el curso del día 30, es decir, 30 días después de la luna nueva de Elul, cuando ya se debería haber visto la luna nueva de Tishrei. Consagraban como Rosh Hashanah, ese día en el cual se esperaba a los testigos. Si los testigos aparecían durante el día, el tribunal tenía que establecerlo retroactivamente como Rosh Hashanah, debido a que no era improbable que los testigos aparecieran efectivamente durante el día, dado que era el día 30 luego de la luna nueva de Elul.
El tribunal lo consagraba como Rosh Hashanah, incluso antes de que aparecieran. Si el tribunal no hacía así y esperaba la aparición de los testigos, si estos aparecían a últimas horas de la mañana del día 30, Rosh Hashanah habría quedado fijado como teniendo lugar ese mismo día, y el pueblo habría estado violando retroactivamente la santidad del día. También se santificaba el día siguiente, si los testigos no habían aparecido hasta entonces. Por lo tanto, debido a que se celebraban 2 días de Rosh Hashanah, incluso durante la época en que los meses eran consagrados en base al testimonio de los testigos, se decretó que todos los judíos, incluso aquellos que residen en la tierra de Israel, celebraran 2 días de Rosh Hashanah. Ahora que el calendario se basa en cálculos precisos y no en el testimonio de testigos y su consagración por parte del tribunal. Vemos, pues, que la celebración del segundo día de Rosh Hashanah hoy en día también es una norma establecida por nuestros sabios, similar al segundo día de las festividades que se celebran en la diáspora. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el segundo día de Rosh Hashanah que se celebraba cuando el cálculo de los meses se hacía en base al testimonio y el segundo día que se celebra hoy en día? En la primera época, si no aparecían los testigos, el primer día celebrado como Rosh Hashanah resultaba retroactivamente una obligación rabínica y el segundo una obligación de la Torá. Hoy en día, cuando el calendario se basa en cálculos fijos, el primer día de Rosh Hashanah es una obligación de la Torá y el segundo es un decreto rabínico. Día del juicio. Rosh Hashanah es el día del juicio para toda la humanidad. En este día el hombre es juzgado por todas sus acciones, y lo que habrá de suceder en el año venidero queda registrado. El Talmud Rosh Hashanah 8a infiere esto del versículo en Devarim 11:12, que declara: los ojos del Señor tu Dios están sobre ella, sobre la tierra de Israel, desde el comienzo del año hasta el final del año, es decir, desde Rosh Hashanah, el mundo es juzgado respecto de lo que sucederá a lo largo del año. Dijeron nuestros sabios, en Rosh Hashanah toda la humanidad pasa ante él como un rebaño de ovejas. Pasan a su lado uno a uno, uno tras otro, y no obstante ello, él los escudriña a todos con una sola mirada. Así el versículo expresa: Él creó los corazones de todos ellos juntos y comprende todas sus acciones. Teilín 33:15. Dios, quien es el creador, ve todos los corazones de la humanidad juntos, con una sola mirada, y comprende todas sus acciones. Rabí Kruspedai dijo en nombre de Rabí Yohanan: 3 libros de cuentas se abren en Rosh Hashanah, uno para aquellos que son completamente malvados, uno para aquellos que son completamente justos, y uno para aquellos que están en la mitad. Los totalmente justos son inmediatamente inscriptos y sellados para la vida. Los totalmente malvados son inmediatamente inscriptos y sellados para la muerte. El destino de aquellos que están en la mitad se mantiene pendiente desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Si hacen méritos, es decir, se arrepienten, son inscriptos para la vida. Si no hacen méritos, es decir, no se arrepienten, son inscriptos para la muerte. Rosh Hashanah 16a y b. Rosh Hashanah fue decretado como día de juicio por 2 razones. La primera
es que en este día se completó la creación del mundo y la intención divina era que el mundo fuera gobernado por el rasgo de rigurosa justicia. Por lo tanto, el comienzo del año fue instruido como día de juicio. La segunda razón es que, como vimos anteriormente, en ese día Adán fue juzgado, se arrepintió y fue perdonado. Estos dos motivos están insinuados en el servicio de Musaf, las plegarias adicionales de Rosh Hashanah, donde recitamos: ¿por qué tú has decretado un estatuto de recordación para juzgar todo espíritu y alma, para considerar las numerosas acciones y criaturas sin límite? Desde el principio lo has dado a conocer y desde el comienzo tú lo revelaste. Este es el día del comienzo de tus obras, una conmemoración del primer día, una conmemoración del primer día del mundo completamente creado y del primer día de juicio. Nuestros sabios dijeron: ven y observa cómo difieren los caminos de Dios de los caminos del hombre. El hombre juzga a un amigo preciado con buena voluntad para tratarlo con misericordia y juzga a un enemigo con ira para exigir justicia rigurosa. Pero Dios no. Juzga a todo el mundo, incluyendo a quienes violan sus mandamientos, solo con buena voluntad. En el mes de Tishrei y las numerosas festividades y misbot, preceptos del mes de Tishrei renuevan la afinidad que existe entre él y sus criaturas. Durante este mes de conciliación, Dios recibe la plegaria del hombre y su arrepentimiento y lo juzga con compasión. Equilibrio entre el pecado y el mérito. Maimónides nos enseña en Leyes de Teshuvá 3.1.3: cada persona tiene méritos y pecados. Si sus méritos superan a sus transgresiones, el hombre es considerado totalmente justo, un sadik. Si sus transgresiones son mayores, el hombre es considerado totalmente malvado, un rasha. Y si posee el mismo número de pecados y méritos, se dice que es una persona intermedia, un Beinoní. Lo mismo es válido en cuanto a un país entero. Si los méritos colectivos de todos los residentes de una nación superan los pecados, los individuos son considerados sadiquín. Si sus pecados colectivos son mayoría, son considerados reshaim. Y lo mismo se aplica para el mundo entero. Si los pecados de una persona son más numerosos que sus méritos, esa persona deja de existir inmediatamente por su perversidad, como declara el versículo Yirmiyá 30:14, por la magnitud de tus pecados. Del mismo modo, si los pecados de una nación son más numerosos, es destruida de inmediato, como expresa el versículo en Bereshit 18:20, pues el clamor de Sedom y Amorá es grande. Y lo mismo se aplica al mundo entero. Si las transgresiones son mayores que los méritos, el mundo es llevado inmediatamente a la ruina, como declara el versículo. Y Dios vio que la maldad del hombre era inmensa. Sin embargo, este juicio no es cuantitativo, sino cualitativo. Existen acciones individuales meritorias que tienen más peso que varios pecados, como el versículo Melahim Aleph 14:13 expresa. Quizás encontremos algo bueno. Del mismo modo, existen pecados que pueden pesar más que numerosos méritos, como declara el versículo en Kohelet 9:18, y un pecador puede ocasionar que se pierda mucho bien.
La determinación depende solamente del juicio de Dios, cuyo conocimiento lo abarca todo, ya que sólo Él puede evaluar méritos y pecados. Por lo tanto, cada individuo debe verse a sí mismo, a lo largo de todo el año, como si fuera mitad meritorio y mitad culpable. Igualmente debe considerar al mundo entero. Así, si comete un solo pecado, puede inclinar la balanza de la transgresión para sí y para el mundo entero, causando la destrucción del mundo y la propia. Igualmente, si realiza una misbah, puede inclinar la balanza del mérito para sí y para el mundo entero, logrando la salvación y la redención del mundo, como así también la suya propia, como declara el versículo en Mishlei 10:25. Y el Sadik es el fundamento del mundo, es decir, por ser un Sadik, inclina la balanza del mundo hacia el lado del mérito y lo salva de la destrucción. ¿Qué es el día del juicio? La enseñanza de los sabios acerca de que cada persona es juzgada en Rosh Hashanah no se refiere a si la persona merece el paraíso y el mundo venidero, si es meritoria, o el Geinom, el infierno y la destrucción eterna, si es indigna. Más bien, el hombre es juzgado en Rosh Hashanah solo respecto de este mundo, si es merecedor de vida y paz, o de lo contrario. Nuestros sabios enseñaron, el versículo de Teilín 81:5 declara: Este es el día en el cual comenzaron tus obras. Un recuerdo del primer día. Es un estatuto para Israel. Juicio para el Dios de Jacob. En la plegaria de Musaf continuamos. Y respecto de las naciones será dicho entonces, ¿quién es para la espada? ¿Y quién es para la paz? ¿Quién es para el hambre? ¿Y quién es para la abundancia? Y en ese día se hará un recuento de todos los seres vivientes para ser recordados para la vida o la muerte. Esta es entonces la modalidad del juicio en Rosh Hashanah. Se miden las acciones del hombre y este es inscripto y confirmado, ya sea en forma favorable o desfavorable, con relación a este mundo, de acuerdo a lo que merece por sus acciones realizadas, y cuando el hombre parte hacia su lugar de descanso póstumo, sus acciones son medidas y se le destina una porción en el mundo de las almas según sus méritos. Maimónides, citado por Abu Draham. Aunque una persona peque durante el año, no debe perder la confianza de su capacidad para arrepentirse. Más bien, debe retornar al sendero de los justos antes de la llegada del juicio. La persona siempre debe confiar en que cuenta con la capacidad de poder inclinar su propia balanza y la del mundo entero hacia el lado de los méritos. Es por este motivo que es costumbre ser generosos en cuanto a dar caridad, realizar buenas acciones y cumplir misbot, preceptos, en el período entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. El hombre es juzgado solo en función de sus acciones y presentes. Rosh Hashanah 16a. Aunque esté completamente sumergido en pecados durante todo el año. Dios mismo testifica que el pueblo de Israel desea cumplir con su voluntad. Así, si se arrepiente cuando se aproxima el día del juicio y cumple la voluntad de Dios, será juzgado por lo que es y no por lo que fue. Día de fiesta sin Halel. Debido a que Rosh Hashanah es el día del juicio,
Toda persona debe sobrecogerse de temor y reverencia ante su juicio inminente. Debe ser cuidadosa y evitar cualquier cosa que la pueda conducir a la frivolidad o la distraiga de la importancia de este día. Tan grande es el temor al juicio que el pueblo de Israel siente en Rosh Hashanah que no recita el Halel. Salmos 113 al 118. Canciones de alabanza que se recitan en las festividades y comienzos de mes. A pesar de que Rosh Hashanah es una festividad, el pueblo de Israel recita el Halel ante Dios solo cuando su corazón está colmado de alegría. Pero en los días del juicio los corazones judíos sienten más temor y estremecimiento que regocijo. Los ángeles ministeriales preguntaron a Dios, Amo del universo, ¿por qué razón Israel no recita canciones de alabanza, Halel, en Rosh Hashanah y en Yom Kippur? Dios contestó, Cuando el rey se sienta a juzgar con los libros de la vida y de la muerte abiertos delante de sí, ¿puede Israel entonar alabanzas? Rosh Hashanah 32a. Sin embargo, no debemos entristecernos por miedo al juicio. Por el contrario, uno debe cortarse el cabello, asearse en honor a la festividad y lucir ropas de fiesta, mostrando así que confía en que Dios lo juzgará favorablemente. Por esta misma razón, no se debe llorar en Rosh Hashanah. Sin embargo, durante la plegaria no está prohibido hacerlo. Y es así que encontramos que personas piadosas que lloran como niños durante sus plegarias de Rosh Hashanah y Yom Kippur para despertar la misericordia de nuestro Padre Celestial hacia sus hijos. Aunque seamos maduros y sabios, ante Dios cada uno de nosotros es como un niño que llora sin vergüenza frente a su Padre por los anhelos de su corazón. Vemos que este fue el caso cuando Ezra, el escriba, leyó la Torá ante la nación que se había reunido el primer día del séptimo mes, o sea, en Rosh Hashanah. La gente lloraba mientras escuchaba la lectura de las palabras de la Torá, y Ezra y Nehemías les dijeron, Nehemías 8:10, no se lamenten ni lloren, coman exquisiteces, beban bebidas dulces y envíen comida a quien le falte, porque santo es el día para nuestro Señor. No sientan aflicción, porque la alegría de Dios es vuestra fortaleza. ¿Acaso existe alguna otra nación tan maravillosa que tenga estatutos y leyes tan justas como toda esta Torá? Devarim 4:7. ¿Qué nación es como esta? Comúnmente la persona que sabe que está enfrentando un juicio se viste sobriamente con ropas oscuras y deja crecer su cabello, insegura acerca de su futuro. Pero Israel no es así. Se viste de blanco y se envuelve en vestimentas blancas, come y bebe con alegría, porque sabe que el Santo bendito sea realiza milagros en su favor. Talmud Yerushalmi Rosh Hashanah 1. La primera noche de Rosh Hashanah. En la primera noche de Rosh Hashanah, luego del servicio vespertino de Ma'ariv, es costumbre que las personas se deseen mutuamente Leshana Tová Tikatel Betejaten Leachter Lejain Tovim, que seas inscripto y sellado para un buen año y para una buena vida de inmediato. En algunas comunidades el saludo es únicamente con las palabras Leshana Tová Tikatel Betejatem, que seas inscrito y sellado para un buen año. Luego de la primera noche no se acostumbra a expresar este deseo,
porque se dice que ya para ese momento las personas completamente justas han sido inscriptas para una buena vida. Y uno no quiere dar a entender que sus amigos no se encuentran entre los justos. Además, cada persona debe considerar a su compañero como alguien completamente justo, aunque pueda parecer lo contrario, ya que el hombre solo juzga a sus semejantes por las apariencias, mientras que Dios observa el corazón. Tal vez esa persona se haya arrepentido en el pensamiento y haya sido juzgada por Dios como completamente justa. En las comunidades sefardíes, sin embargo, también es habitual expresar este deseo luego del servicio matutino Shacharit de Rosh Hashanah. En el encendido de las velas, la mujer dice: Bendito eres tú, quien nos ha ordenado encender la luminaria de la festividad, y algunas dicen del día de recordación, y también la bendición de Shehecheyanu, que nos dio vida, donde sea costumbre. La bendición de Shehecheyanu se incluye en el Kiddush, santificación sobre el vino que recita el hombre. Nuestros sabios enseñaron, los símbolos tienen un significado real. Es por eso que en Rosh Hashanah servimos alimentos simbólicos que representan nuestro deseo de ser merecedores de un buen año. Estos alimentos simbólicos y las plegarias que los acompañan dan comienzo a la comida festiva en la primera noche de Rosh Hashanah. En las comunidades sefardíes se vuelven a repetir la segunda noche. Sumergimos en miel el trozo de jalá, pan, utilizado para hamotzi. Si uno no tiene miel, utiliza azúcar. Algunos lo hacen tanto con sal como en miel. Luego de comer la jalá, se toma una rodaja de manzana dulce y se la remoja en miel. Se recita la bendición Boré Perija Etz, bendito que crea el fruto del árbol. Se come de la manzana y luego se dice la siguiente plegaria: Sea tu voluntad renovar para nosotros un año bueno y dulce. En algunas comunidades la costumbre es recitar esta plegaria antes de comer de la manzana. También se acostumbra a comer distintos vegetales sobre los cuales se recita las plegarias correspondientes, incorporando los sonidos de sus nombres en arameo. Algunos de ellos son silki, acelga, que sugiere el significado de la palabra alejar; yesalek, que nuestros enemigos se alejen de nosotros; kartí, puerro, que sugiere el significado de la palabra exterminar; lichrot, que sean extinguidos nuestros enemigos; cará, calabaza, que sugiere el significado de la palabra leer; licró, que nuestros méritos sean leídos ante ti; tamrí, dátiles, que sugiere el significado de la palabra acabar; y tamú, que se acaben nuestros enemigos. Es obvio que estas comidas deben ser sabrosas y no amargas o agrias. También es costumbre comer granada y decir que nuestros méritos se multipliquen como las semillas de la granada. Algunos siguen la costumbre de comer cabeza de pescado o la carne de la cabeza del cordero y dicen: Sea tu voluntad que estemos a la cabeza y no a la cola. Algunos comen específicamente pescado como símbolo de bendición, dada la forma abundante en que se reproducen los peces. Todas estas comidas sirven para recordar al hombre que está siendo juzgado y conducirlo al arrepentimiento. Es sumamente importante evitar enojarse en este día. Aunque los sabios enfatizaron que la persona no debe enojarse durante todo el año, es especialmente importante evitarlo en Rosh Hashanah,
Por el contrario, uno debe de investirse en la alegría de Dios y llenar su corazón de buena voluntad y amor, para que también su comportamiento sea un signo favorable. Se acostumbra a no comer en Rosh Hashanah nueces o alimentos similares que aumentan la flema y pueden interferir en la concentración cuando se está rezando. Algunos sostienen que la costumbre de no comer nueces se basa en el hecho de que la gematría, el valor numérico de las letras en hebreo de egoth, nuez, equivale a la de het, pecado. Y nosotros hacemos todo lo posible para evitar cualquier alusión al pecado en Rosh Hashanah. Los comentaristas posteriores explicaron que hacemos uno de estos alimentos simbólicos en la noche de Rosh Hashanah, ya que durante el día no nos preocupamos por pedir cosas materiales, y las plegarias que recitamos tienen como objetivo expresar nuestro reconocimiento de la soberanía de Dios. Sin embargo, aunque rezamos para que el dominio de Dios sea reconocido por todos, la satisfacción de nuestras necesidades materiales también juega un papel importante, ya que nos permite ocuparnos de todo lo concerniente a los asuntos celestiales. Por lo tanto, es apropiado que hagamos alusión a estas necesidades físicas a través del uso de símbolos. La lectura de la Torá en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah se extrae del arca 2 rollos de la Torá. La sección que se lee en el primer día corresponde a Bereshit, capítulo 21, que trata del nacimiento de Yitzhak, ya que fue en Rosh Hashanah que Sará, su madre, fue recordada por Dios con la promesa de su nacimiento. 5 personas son convocadas para que suban a la Torá. El Maftir, la última sección de la Torá que se lee previa a la sección de los profetas, es leído del segundo rollo y habla del sacrificio especial de ese día, como se describe en Parashat Pinhas. La Haftará, la sección de los profetas que se recita luego de la lectura de la Torá, es tomada de la plegaria de Haná, Shmuel Aleph 2, 1 al 10, ya que también ella fue recordada por Dios en Rosh Hashanah. Además, su plegaria forma la base de las 9 bendiciones que se recitan en el servicio de Musaf de Rosh Hashanah. En el segundo día, la lectura de la Torá narra la Akedah, la prueba a la cual fue sometido Abraham con la ordenanza de sacrificar a su hijo Yitzhak, Bereshit capítulo 22. Y nuevamente hay 5 aliyot, 5 personas convocadas. La lectura del Maftir en el segundo rollo es la misma de la del primer día. La Haftará de Yirmiyá habla de la futura redención de Israel, inspirando a la congregación la esperanza de que los futuros méritos que tendrá el pueblo de Israel, como fue prometido, le permitirá soportar el día del juicio y ser merecedor de la misericordia divina. Además, la Haftará también incluye el relato del dolor inconsolable de nuestra madre Rachel por el exilio de sus hijos y la promesa de Dios de que sus súplicas por la redención de estos serán satisfechas. El hecho de que también Rachel fue recordada por Dios en Rosh Hashanah es otra de las razones por la cual este pasaje fue seleccionado como Haftará para este día. Hacer sonar el shofar. Hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah es un mandamiento de la Torá, como declara el versículo en Bamidbar 29:1, y en el séptimo mes, el primer día del mes, será declarado día festivo para vosotros, un día de teruá para vosotros. Maimónides en Leyes de Teshuvá 3 escribe:
Aunque hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah es un decreto divino que es aceptado sin que necesitemos entender su motivo, podemos sin embargo distinguir un propósito en ello. Es como si nos estuviera diciendo: durmientes, despertad de vuestro sueño. Vosotros que dormitáis, salid de vuestro letargo, reflexionad sobre vuestras acciones, retornad y recordad a vuestro Creador. Aquellos que olvidan la verdad con el paso del tiempo y quienes desperdician sus años persiguiendo vanidad y tonterías carentes de valor y que no brindan salvación. Fijaos en vuestras almas, mejorad vuestras acciones, que cada uno de vosotros abandone su mal camino y pensamiento que no conducen al bien. Saadia Gaón escribe que el hecho de hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah representa 10 elementos simbólicos. Rosh Hashanah marca el comienzo de la creación, el día en que Dios creó al mundo y se convirtió en su rey. Así como es costumbre tocar trompetas para glorificar al rey y proclamar nuestra sumisión ante él, del mismo modo mostramos nuestra aceptación del reinado de Dios a través de hacer sonar el shofar. Rosh Hashanah marca el primero de los 10 días de arrepentimiento. Por lo tanto, hacemos sonar el shofar para anunciar y advertir que ha comenzado dicho período. Es como si anunciáramos a aquellos que quieran arrepentirse, deben hacerlo ahora, y si no quieren, no se les permitirá venir luego para protestar contra su destino. Esta es también la manera en que los reyes ejercen su poder, anunciando sus decretos con el acompañamiento de trompetas. El sonido del shofar nos recuerda la revelación en el monte Sinaí, que también fue acompañada por sonidos de shofar. Así, al escuchar el shofar y recordar ese acontecimiento, una vez más aceptamos sobre nosotros aquello que nuestros padres asumieron sobre sí. Sirve para recordarnos las advertencias de nuestros profetas, comparadas al sonido del shofar, como declara el versículo en Yehezkel 33, 4, 5. Y todo aquel que escuchare el sonido del shofar y no fuese cuidadoso, entonces vendrá la espada y se lo llevará. Pero aquel que se cuide habrá salvado su alma. Sirve para recordarnos la destrucción del Beit HaMikdash y el sonar de las trompetas del ejército de nuestros enemigos. Así, cuando escuchamos el shofar, debemos rezar por la construcción de nuestro sagrado templo. Sirve como recordatorio del cuerno del carnero en la atadura de Yitzhak, Akeidat Yitzhak, quien ofreció su vida a Dios, pero en cuyo lugar fue sacrificado el carnero. De la misma manera, todos nosotros debemos estar dispuestos a entregar nuestras vidas en aras de la santificación del nombre del Eterno, y rezamos para que esto nos sirva de mérito y seamos recordados para bien. Despierta en nosotros una sensación de estremecimiento y temor que nos conduce a acercarnos a Dios con humildad, como expresa el versículo Amós 3:8. ¿Acaso es posible hacer sonar el shofar en la ciudad y que el pueblo no se estremezca? Sirve para recordarnos la proximidad del gran día del juicio, como declara el versículo en Sefanía 1:14-16. El gran día de Dios está próximo, cercano y pronto en llegar. Es el día del sonido del shofar y de la teruá.
Sirve para recordarnos la futura convocatoria de todos los exiliados del pueblo judío y para despertar nuestro anhelo de que ello suceda, como declara el versículo en Yeshaya 27:13. Y será en aquel día que se hará sonar el gran shofar y retornarán los extraviados desde la tierra de Asiria. Sirve para recordarnos la resurrección de los difuntos, como declara el versículo 18:3 de Yeshaya. Todos los habitantes del mundo y los que descansan en la tierra verán cómo es alzado un estandarte en el monte y escucharán el retumbar del shofar al hacerse sonar. Escuchar el sonido del shofar. ¿Cuántas veces se debe escuchar el sonido del shofar en Rosh Hashanah? Es necesario escucharlo 9 veces, ya que la Torá utiliza la palabra teruá, uno de los sonidos del shofar, 3 veces en relación en Rosh Hashanah, y cada teruá es precedida y seguida por un sonido de tequía. Ahora bien, con respecto a la teruá, a que la Torá hace referencia, se ha suscitado dudas a lo largo del tiempo en cuanto al sonido que trata de imitarse, si debe ser como un quejido, semejante al llanto de las mujeres cuando se lamentan, o una especie de suspiro como el que suele emitirse repetidas veces en situaciones de profunda pena, o una combinación de ambos, un suspiro y un sollozo, porque esa es la manera en que actúa alguien que siente gran pena y angustia. Primero suspira y luego se lamenta. Por lo tanto, hacemos sonar todos estos 3 sonidos y para diferenciarlos denominamos teruá al sonido del quejido, shevarín al sonido del suspiro y a la combinación de ambos, shevarín teruá. Para eliminar las dudas respecto del sonido de teruá original, hacemos sonar las 3 posibilidades, cada una de ellas precedida y seguida por el sonido uniforme e ininterrumpido de la tequía. El orden de los sonidos del shofar es entonces el siguiente. Luego de recitar las correspondientes bendiciones, se toca una tequía, seguida de shevarim, una teruá y luego otra tequía, o sea, tequía, shevarim, teruá, tequía. Este orden se repite 3 veces y los sonidos suman 12 en total. 6 tequiot, 3 shevarim y 3 teruot. Luego se toca otra tequía, seguida de un shevarim y luego otra tequía. Tequía, shevarim, tequía. Este orden también se repite 3 veces con un total de 9 sonidos. Luego se toca otra tequía seguida de una teruá y luego otra tequía. Tequía, teruá, tequía. Se vuelve a repetir este orden 3 veces, obteniendo un total de 9 sonidos. En total, los sonidos suman 30. Este orden de los sonidos del shofar se conoce como tequiot de me y shav. Las tequiot que se tocan cuando la congregación puede permanecer tanto de pie como sentada, aunque la persona que hace sonar el shofar debe estar parada. La congregación puede permanecer sentada, ya que aún no se dio comienzo al oficio de Musaf. Sin embargo, es costumbre ponerse de pie cuando se hace sonar el shofar. Durante Musaf existe un requerimiento adicional de hacer sonar el shofar
cuando se recitan las bendiciones de Malhuyot, nuestro reconocimiento de la soberanía de Dios. Zichronot, cuando evocamos la providencia divina, y shofarot, cuando nos referimos al sonido del shofar. Todas ellas reciben el nombre de tequiot de Meyumad, el toque del shofar, mientras se está de pie, ya que es tocado durante la plegaria de Amidá, que se recita mientras la congregación está de pie. Es costumbre de algunas comunidades hacer sonar el shofar durante la oración silenciosa de la Amidá, mientras que otras lo hacen solamente durante la repetición del Hazán, del oficiante. 100 sonidos. Hacer sonar el shofar 100 veces en Rosh Hashanah, incluyendo Tekiot, Shevarim y Teruot, se ha convertido en una costumbre generalizada. Estos 100 sonidos simbolizan las 101 letras contenidas en el lamento de la madre de Sisera, que esperaba el regreso de su hijo del campo de batalla y que figura en la canción de Deborah. Shoftim capítulo 5. La relación existente entre el sonido del shofar en Rosh Hashanah y el lamento de la madre de Sisera requiere de una mayor explicación. Además, si este es el origen de la costumbre de hacer sonar el shofar más veces de lo requerido, ¿por qué no lo hacemos sonar 101 veces? El propósito de hacer sonar el shofar es despertar la compasión de Dios hacia los descendientes de Isaac, quien fue presentado como sacrificio en el altar, mientras que el lamento de la madre de Sisera fue una expresión de aflicción revestida de hostilidad y odio, mientras esperaba que su hijo regresara del campo de batalla. Se lo imaginaba ocupado con la masacre y la recolección del botín de guerra, y era con estos pensamientos que procuraba su consuelo. ¿Es posible mayor crueldad? Por esta razón imploramos que los 100 sonidos de compasión y misericordia del shofar anulen cada una de esas otras expresiones de dolor, excepto una, la de una madre por su hijo. Pues hasta las madres más crueles merecen compasión cuando claman por sus hijos, y es por este motivo que hacemos sonar solamente 100 sonidos. Entre las comunidades sefardíes se hace sonar una tequilla adicional antes de recitar Aleinu al final del servicio de Musaf, por lo que suman un total de 101 sonidos. Este número corresponde al valor numérico de las letras del nombre Mijael, el ángel guardián de Israel que procura misericordia en favor del pueblo. Es costumbre hacer sonar una tequilla gedolá, un sonido largo, como sonido final del shofar, para confundir al Satán y evitar que acuse a Israel por falta de temor al día del juicio divino, ya que luego de los servicios comen comidas festivas. Cuando el Satán escucha que el shofar se hace sonar más veces de lo que la Torá ordena, éste se confunde y teme que los sonidos adicionales correspondan al shofar del Mashiach. Pero es posible que el Satán, el intrépido acusador del pueblo de Israel, capaz de colocarle trampas ingeniosas a toda la humanidad, sea tan tonto como para temerle a un sonido que hasta un niño se da cuenta que no corresponde al shofar del Mashiach. Sabemos que cuando el pueblo de Israel escucha el shofar en Rosh Hashanah, es elevado a un nivel tal que es capaz de causar la redención final. Cuando hacen sonar el shofar cumpliendo con los preceptos correspondientes a ese día, sus corazones cerrados se abren,
lamentan los pecados cometidos y sus pensamientos se transforman en arrepentimiento. El Satán conoce el poder de los sonidos del shofar, aunque se originen en los labios del hombre. Pueden muy bien culminar con la llegada del Mashiach ben David. ¿Cómo se engañó una vez al Satán? Un acontecimiento extraordinario tuvo lugar en España durante el período posterior a la expulsión. Muchos judíos de la comunidad habían aceptado convertirse al cristianismo, ya que al haber alcanzado posiciones destacadas y de gran responsabilidad dentro del gobierno, consideraron terrible la posibilidad de abandonar sus hogares y riquezas para peregrinar en busca de un lugar donde rehacer sus vidas. Es por ello que abandonaron su fe solo públicamente, mientras que mantenían en secreto su lealtad hacia el Dios de sus padres, procurando cumplir los preceptos de su Torá en la medida que les fuera posible. Entre ellos se encontraba don Fernando de Aguilar, director de la Orquesta Real de Barcelona. Llegó el mes de Elul y ante la proximidad de los días temibles, el alma de don Fernando anhelaba oír los sonidos del shofar en Rosh Hashanah. Su deseo era compartido por varios de sus hermanos. Así anunció que en una determinada fecha muy próxima, la fecha correspondiente al primer día de Rosh Hashanah, dirigiría su orquesta en un concierto interpretando melodías de diferentes naciones. En la audiencia se encontraban entre los dirigentes más importantes de la Iglesia y de la Inquisición. Varios de los compañeros conversos de don Aguilar, judíos que habían aceptado exteriormente el cristianismo, pero que en secreto permanecían fieles a las creencias y prácticas judías, que habían venido a escuchar los sonidos del shofar. Y así fue. La orquesta interpretó varios temas, entre ellos los tan preciados sonidos del shofar, Tequía, Shevarín y Teruá, según la orden prescripta por la Misbá, bajo la dirección del mismo don Aguilar. Se dijo que nunca hubo alguien tan exitoso en confundir al Satán en Rosh Hashanah como él. El gran acusador estuvo representado en aquella ocasión por sus principales agentes, la jerarquía de la Iglesia y su Inquisición, quienes escucharon el shofar pero no se enteraron de nada. El shofar, último recurso de defensa. El Magid de Dubno relató la siguiente parábola para explicar el significado del shofar como arma de defensa para el pueblo judío. Había una vez un hombre que perdió su rumbo y se encontraba vagabundeando en una selva plagada de animales salvajes. Tenía un arco y flechas para protegerse de los depredadores que acechaban entre los árboles. Mientras caminaba por la selva, su imaginación se apoderó de sus sentidos y todo lo que veía tenía la forma de un oso salvaje, de un lobo o de un león. Así fue que lanzó varias flechas solo para descubrir que las imágenes a las que temía no eran más que árboles en proceso de descomposición. Finalmente, como solo le quedaba una flecha, decidió ser sumamente cauteloso antes de volver a usar su arco, ya que esa última flecha era lo único que podría salvarlo de la muerte. Igualmente nosotros, cuando residíamos en la tierra de Dios y podíamos acceder a la montaña del Eterno y contábamos con varios instrumentos de salvación, el Beit Hamikdash, el gran templo, el altar, los sacrificios y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que los ofrendaba, sentíamos suficiente fortaleza como para enfrentar cualquier amenaza. No así hoy, cuando lo único que nos queda de las armas de salvación es apenas el shofar. Por eso, amigos, abran sus ojos y vean, dispongan sus corazones y actúen de acuerdo
a lo que dicta la sabiduría. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. El Boreolán les conceda un año maravilloso, un año de muchas bendiciones y que sean inscriptos en el libro de la vida y de la buena manutención. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolán.